says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that, one way or another. Robert Oppenheimer, el hombre detrás de la bomba atómica, cambió el curso de la historia con un solo proyecto. Pero su vida fue mucho más que ciencia. Fue una mezcla de genio, lucha moral, amor y traición. Hoy te contaré la historia completa de uno de los científicos más brillantes y trágicos del siglo XX. Julius Robert Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 en Nueva York, en una familia acomodada de inmigrantes judíos. Su padre, Julius Oppenheimer, era un exitoso comerciante textil, y su madre, Ella Friedman, era pintora. Desde pequeño, Robert fue un niño excepcional. A los 9 años ya mostraba un intelecto fuera de lo común, con un profundo interés por la química, la física y la literatura. Su familia le dio acceso a la mejor educación y pronto destacó en la prestigiosa Ethical Culture School de Nueva York, donde desarrolló un profundo amor por la literatura y las lenguas. Aunque su infancia fue próspera y feliz, Robert ya comenzaba a mostrar un lado más introspectivo y melancólico que lo acompañaría el resto de su vida. En 1921, a los 18 años, Oppenheimer ingresó a la Universidad de Harvard, donde estudió química, pero rápidamente se inclinó hacia la física teórica. Completó su licenciatura en 3 años, mostrando un interés intenso por diversos campos, incluyendo filosofía, poesía y lenguas extranjeras. Sin embargo, su interés por la física crecía. Viajó a Europa para estudiar bajo grandes mentes científicas, como Xi-Chun Oda Thompson en Cambridge y Max Born en Gotinga, Alemania. Allí Oppenheimer conoció a figuras como Werner Heisenberg y Wolfgang Pauli. Ahí obtuvo su doctorado en 1927 a los 23 años. Oppenheimer, a pesar de su intelecto brillante, ya comenzaba a mostrar signos de un carácter volátil y luchaba con episodios de ansiedad y depresión. De vuelta en Estados Unidos, Robert se convirtió en profesor y comenzó a enseñar en la Universidad de California, Berkeley, y en el Instituto de Tecnología de California, Caltech. Su trabajo pionero en física teórica, especialmente en la mecánica cuántica, lo consolidó como una de las mentes más brillantes de su tiempo. Sus estudiantes lo admiraban y rápidamente se convirtió en una figura central en el mundo científico estadounidense. Pero mientras Oppenheimer prosperaba en su carrera, el mundo estaba al borde de la guerra y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el temor de que los nazis desarrollaran una bomba atómica, Oppenheimer fue reclutado para dirigir el Proyecto Manhattan, el esfuerzo secreto de Estados Unidos para desarrollar armas nucleares. En 1942, fue nombrado director científico del Laboratorio de Los Álamos en Nuevo México, donde lideró un equipo de científicos de élite para diseñar y construir la primera bomba atómica. El proyecto culminó con la prueba Trinity el 16 de julio de 1945, la primera detonación de una bomba nuclear en la historia. En ese momento, Oppenheimer citó una frase hindú del Bhagavad Gita: "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". Poco después, en agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo que precipitó el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Robert Oppenheimer se casó con Catherine Kitty Punning, una mujer con un pasado tan interesante como complejo. Kitty era bióloga y había sido miembro del Partido Comunista, lo que más tarde contribuyó a los problemas de Oppenheimer con el gobierno. Kitty ya había estado casada 3 veces antes de conocer a Robert, y juntos tuvieron 2 hijos: Peter, nacido en 1941, y Tony, nacida en 1944. Aunque Robert estaba profundamente dedicado a su trabajo, su vida familiar no estuvo exenta de dificultades. Kitty, una mujer de carácter fuerte, tenía sus propios demonios, incluyendo problemas con el alcohol. Su relación fue intensa, a veces conflictiva, pero juntos enfrentaron los desafíos de la vida
bajo el escrutinio público tras el proyecto Manhattan. Los hijos de Oppenheimer, Peter y Tony, crecieron bajo la sombra de la enorme fama de su padre. Peter Oppenheimer se mantuvo relativamente alejado de la atención pública. Sin embargo, la vida de su hija Tony estuvo marcada por la tragedia. Al igual que su padre, Tony luchó con la depresión a lo largo de su vida. En 1977, solo 10 años después de la muerte de Robert, Tony se quitó la vida en la casa familiar en St. John, en las Islas Vírgenes. El dolor por la muerte de su hija añadió una capa más de tragedia al legado de Oppenheimer, quien ya había vivido una vida de profundas tensiones morales y personales. Después de la guerra, Oppenheimer se convirtió en una figura clave en la política científica de los Estados Unidos, asesorando al gobierno sobre el control de armas nucleares. Sin embargo, pronto comenzó a expresar dudas sobre el uso de las armas nucleares y abogó por la moderación y el control internacional de la energía nuclear. Estas posiciones lo llevaron a entrar en conflicto con muchos líderes militares y políticos de la época, quienes querían desarrollar más armas, incluidas las bombas de hidrógeno. En 1954, durante el apogeo del miedo comunista en Estados Unidos, Oppenheimer fue acusado de tener vínculos con el comunismo. A pesar de que nunca fue comunista, sus contactos con figuras de izquierda en los años 30 y su oposición a la bomba de hidrógeno fueron utilizados en su contra. En un juicio público humillante, se le retiró su autorización de seguridad, acabando con su carrera. A pesar de este golpe, Oppenheimer continuó su carrera académica, escribiendo y dando conferencias. Fue director del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton hasta 1966. En 1963 recibió el prestigioso premio Enrico Fermi, un reconocimiento tardío del gobierno estadounidense a sus contribuciones científicas. A pesar del escándalo, Oppenheimer continuó siendo una figura respetada en la comunidad científica y recibió varios premios, aunque el trauma de su juicio nunca desapareció. En sus últimos años, Oppenheimer reflexionó mucho sobre la moralidad de la ciencia y el impacto de la bomba atómica. Murió de cáncer de garganta, debido a su hábito de fumar en 1967, a los 62 años. Robert Oppenheimer dejó un legado mixto. Fue el padre de la bomba atómica, un logro científico sin precedentes, pero también una figura trágica que pagó un alto precio personal por su participación en la creación del arma más destructiva de la historia. Su vida es una lección sobre las tensiones entre la ciencia, la ética y el poder político. Oppenheimer fue un genio, pero también un hombre lleno de contradicciones. Su historia nos recuerda que los avances científicos siempre llevan consigo preguntas difíciles sobre su uso. En última instancia, Oppenheimer dedicó su vida al conocimiento, pero vivió atormentado por el monstruo que ayudó a crear.